trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, por acá se están uniendo varias personas. Son 5 clases, como les comentó nuestra supervisora, nuestra coordinadora. Y, por supuesto, todas las clases son súper importantes. Siempre me gusta aclararles de que para mí es valiosísimo el hecho de que ustedes puedan tener la secuencia de las clases, ¿sí? Faltar a una clase, yo sé que es imposible a veces, pero faltar a una clase quiere decir perder un poquito el hilo de la que sigue, de la que viene. Si no pueden ingresar por algún motivo, porfa, véanlo. Vean el video luego para que puedan dar continuidad y puedan comprender mejor la clase siguiente, porque suelo, digamos, concatenar cada clase, ¿sí? Entonces, esta es una previa a la clase número 2. La primera clase, vamos a hablar un poquito de qué es el origen del TDAH, más o menos qué significa, cuál es su significado propiamente. Luego vamos a hablar un poco sobre qué cosas causan el TDAH, cuáles son los factores en las clases del día miércoles y así el día viernes ya vamos a entrar a la sintomatología. La clase 4 y no menos importante, vamos a hablar un poco de la comorbilidad. Luego les voy a contar de qué trata esa palabrita. Y es súper importante, es fundamental, tan importante como la sintomatología. Y luego en la última clase vamos a hablar de algunas adaptaciones que se hacen a nivel educativo, en casa, y de algunas recomendaciones, algunos tips en el caso de las personas que tienen TDAH, bien sean niños, adolescentes o adultos, porque el TDAH se encuentra en todas las edades, ¿ok? Se encuentra en todas las edades, pero luego vamos a aprender cuál es la diferencia de el diagnóstico propiamente dicho, porque no podemos quedarnos con un diagnóstico donde no está la información completa cuando se es adulto. ¿Ok? Bueno, nada, sin más preámbulo, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase y quiero que me comenten algunos, el que desee puede levantar su manito y puede contarme qué será eso de TDAH, qué será, de qué se tratará el TDAH, de qué se trata el déficit de atención. A ver, ¿quién se atreve a comentarnos un poquito? ¿Qué será TDAH? Claudia, levantaste tu manito, a ver. ¿Puedes abrir tu micro? Sí, doctora. Perfecto. A ver, coméntanos qué es para ti el TDAH o qué conoces de TDAH. Bueno, el TDAH yo entiendo que es un déficit de atención. Es cuando el niño se distrae con facilidad, ¿no? Ante cualquier tarea que se le encomiende, no sea en el colegio o en casa, ¿no? Eso es lo que entiendo yo por TDAH. Ok, tiene que ver con la distracción que puede tener un niño, bien sea en el colegio o en la casa, no en un solo sitio. A ver, Virginia, ¿qué piensas tú? Virginia, ¿puedes abrir tu micro? Creo que sí. ¿Sí me oye? Sí. Ya, muy buenas noches, gracias. Concuerdo con mi compañera, solamente quiero agregar algo adicional. También suele presentarse en algunos casos que los niños suelen tener conductas de hiperactividad y también están inquietos, a pesar de que los tienes a pesar de que están en su asiento, estos niños suelen buscar cosas como para distraerse. Ok, es decir, que son también por allí como que va relacionado a la inquietud. Ajá. Ok, a ver, Charlie, ¿qué piensas tú de eso? A ver, Charlie, puedes abrir tu micrófono, cuéntanos, ¿qué piensas tú del TDAH? Buenas tardes. Sí, igual comparto con mis compañeras, ¿no? Existen muchos niños de tema de retención por el tema de quizás problemas que pasan en la casa. Ok, tema de retención, ¿de qué te refieres cuando me hablas de retención?
Así es. ¿Retención de qué? ¿De memoria, de aprendizaje, de qué? De aprendizaje. Ok, ok, ya eso lo vamos a ir conociendo. Muy bien, Miss Helen. Con Miss Helen damos inicio a la clase. A ver, Miss Helen. Muy buenas noches. Bueno, Buenas para mí noches. representa lo que corresponde cuando el estudiante no logra mantener la atención por mucho tiempo en algo. ¿Ya? Y pues cuando él como que se centra en su mundo y ya de ahí empieza pues a buscar algo que le llame la atención. Y por eso es que nosotros a veces decimos, no, se distrae con facilidad. Bueno, él a lo mejor no se siente atraído por lo que está viendo. O sea, como que el aburrimiento es parte de ellos, algo así, o simplemente no le interesa conectar con los demás. O sea, sí le interesa, pero o sea, hay que buscar la forma de llamar la atención porque no se quedan con, no se concentran por mucho tiempo. Es muy limitado el tiempo que uno tiene de ellos. Excelente, excelente. Oye, acá vamos a tener un público maravilloso, qué bueno. Me alegra bastante porque sí, efectivamente, varios han acertado, la mayoría han acertado en las cosas que han mencionado. Es importante, chicos, que primero entendamos de que sí, efectivamente, el trastorno es un trastorno por déficit de atención, como propiamente lo dice el nombre. Entonces, tenemos un déficit, tenemos una limitancia en cuanto a lo que es la atención, pero también puede darse un tema de inquietud excesiva, no propia de la edad, cosa que vamos a ver más adelante con mayor alcance. Y también para mí es valiosísimo que comprendamos desde el inicio que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Así por lo menos está contemplado en los manuales de diagnóstico de salud mental, ¿ok? Ahora, ¿por qué hablamos de que el TDAH está contemplado dentro del trastorno del neurodesarrollo? Eso lo vamos a conocer en la segunda clase con mayor detalle, pero sí guarda una estrecha relación con la parte neurológica y con otros aspectos que vamos a conocer luego. Se aleja normalmente de factores que son más contextuales y ambientales. Luego contextuales se refiere más a lo que es el tema psicosocial, a la interacción, a las dinámicas sociales, pero dinámicas familiares, incluyendo dentro de lo social, pero no significa que estos factores no influyan dentro del trastorno, ¿ok? Más tampoco quiero decir con ello que son los detonantes de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, la parte neurológica juega un rol bien importante, es decir, la parte biológica juega un rol importantísimo para que se desarrolle un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Su origen se concentra más en lo neurofisiológico o en lo genético, ¿vale? Eso nos quede claro, eso lo vamos a ver con mayor alcance en la clase número 2, cuáles son esos factores para poder comprender un poco mejor cómo funciona el cerebro, cómo es el tema de la herencia dentro del TDAH, las probabilidades que se dan para poder considerar que ha sido heredado. Acá, ahorita les quiero invitar, bueno, si bien es cierto acá no se ve, pero lo vamos a lograr ver, no se preocupen, los quiero invitar a que puedan observar con detenimiento este video que les voy a proyectar tiene varias características, propiamente es un niño diagnosticado luego con TDAH, pero que al inicio no estaba diagnosticado y quiero que tomen en cuenta qué síntomas observan ustedes, qué cosas realmente les hacen creer que sí está bien el diagnóstico, ¿ok? De antemano les comento que este video no tiene alta resolución, por favor les pido muchísima atención, Miss, pero ¿por qué nos pone el video que no tiene alta resolución? Porque así vamos a estar más atentos. En este caso es el video que más me ha gustado para podérselos compartir, ¿ok? Luego vamos a ver en el transcurso de las clases diversos videos que nos van a ayudar infinitamente a comprender mejor el TDAH. Después
Creo que ¿verdad? Ya, un ratito. Hola, buenas tardes. No se ve nada del video. Ya, sorry. Acá está. Ahora sí, vamos a regresar. Hola. ¿Logran escuchar? Sí se escucha. Sí, sí se escucha. Trato de hacer las cosas apropiadamente, pero no puedo. No soy bueno. Trato de hacer las cosas apropiadamente, pero no puedo. No soy bueno. Hago lo mejor que puedo como madre. Lo disciplino. Pero las cosas no van bien. ¿Qué puedo hacer? Cuando crezca, ¿podrá integrarse a la gente que lo rodea? Por favor, aprende acerca del TDA. Pablito, levántate. ¿Te lo tengo que repetir todos los días? Ya te oí. Levántate, ahora. Pablito, apresúrate. ¿Ya estás listo para ir a la escuela? A ver, las materias de hoy son mate, japonés, música. ¿Necesito mi grabadora hoy? Pablito. ¿Qué? ¿Por qué estás leyendo esa historieta? Se te va a hacer tarde. Tu hermano ya se fue. Apresúrate. Estaba a punto de irme. Hola. Pablito, ¿no has olvidado nada hoy? ¿Olvidé algo otra vez? Las historietas no están permitidas en la escuela. Me la puso mamá. Me ayuda mucho. ¿Culpando a tu madre otra vez? Vamos a empezar el ejercicio. ¿Listos? Ahora. La respuesta a la primera pregunta es 52. Pablito. Segunda pregunta, 84. Pablito. Tercer Pablito, pregunta... cállate. Préstamelo un segundo. Solo si me la devuelves. Siempre pides cosas prestadas. Presten atención a la explicación. Esto se parece a una cara. ¿Qué estás dibujando, Pablito? Mire. Estamos en matemáticas ahora. Ups. ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué es tan diferente de otros niños? No olviden la tarea. Levántense. Despídanse. Adiós. Adiós. ¡Oh! Esta vez hagámoslo con una sola mano. Yo también. ¿Quieres tratar con una sola mano? Yo también juego. ¿Es él otra vez? Sí, es él. Pablito, espera tu turno. No seas malo. ¡Ey! ¡Es peligroso! ¡Miren! ¡Miren, lo voy a hacer otra vez! No seas egoísta, basta ya. ¡Miren qué rápido voy! Pablito, es tan molesto. Otra vez, solamente piensa en él. Vámonos, chicos. Vamos a jugar a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se van? Lo hice otra vez. Yo solo quería jugar con ellos. ¿Por qué no puedo congeniar con todos los demás? ¿Será capaz de integrarse con los demás? ¡Ya llegué! Pablito, ¿tienes tarea para hoy? Déjame ver tu cuaderno de notas. ¡Seguro! No lo encuentro. Lo olvidaste otra vez. ¿Dónde está tu cuaderno de matemáticas? Ups. Esta es la goma de Yumi, ¿no es así?
¿Por qué está en tu mochila? No sé cómo llegó ahí. Ah, sí, se me olvidó devolvérsela. Van a pensar que te la querías quedar. Asegúrate de regresarla mañana. Mami, ya terminé mi tarea. Ya está la cena. Tengo hambre. Lo siento, querido. Estará lista en 1 minuto. Pablito, vamos a empezar sin ti. Date prisa. ¿Por qué siempre tienes que permanecer viendo la tele? ¿Por qué empezaron a cenar sin mí? Porque no parabas de ver la televisión. ¡Ey, Pablito! Lo que pasa es que nunca lo disciplinas. Pablito, estoy comiendo albóndigas sin ti. ¿Por qué estás viendo la tele? Ven a comer tu cena ¿Por inmediatamente. qué siempre me apagas la televisión? ¿Por qué es así una y otra vez? ¿Por qué siempre es a mí al que le dicen de cosas? Los educamos del mismo modo a los dos, porque son tan diferentes. ¿Qué puedo hacer? Como podría esperarse en un día festivo. El lugar está lleno, ¿no es así? ¡Ey, Pablito! ¿A dónde vas? ¡Hey, cuidado! Disculpe, ¡Pablito! Disculpe. ¡Espera! ¡Pablito! ¿Qué están haciendo sus padres? ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces, Pablito? ¿Qué pasaría si te caes? No me di cuenta. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Es realmente falta de disciplina por parte de su mamá? ¿No soy bueno? ¿Qué se debe hacer como padre? No siempre es grosero y egoísta. Él es alegre y entusiasta. A veces se concentra muy duro. Y a su modo es muy afectuoso. Quiero alentar su fuerza. La correcta comprensión y las respuestas adecuadas son necesarias. Así todos podrán sentirse felices de estar en este mundo. En aras del futuro de la infancia, queremos que los vigilen amablemente. Maximizar. Ok, muy bien. A ver, coméntenme. ¿Qué lograron observar a través del video? Clary, puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes, espero que todos estén bien. Bueno, lo que yo puedo observar, y en caso propio, tengo un hijo con TDAH. Mi caso ha sido peculiar. Él ha tenido mucho déficit de atención, se distrae demasiado fácil, pero también es un niño muy inteligente. Son niños que hay que aprovecharles lo que ellos les llama la atención para reforzar lo que a ellos no les agrada. Son niños muy inteligentes cuando sabemos hacer un equilibrio de las dos cosas. Tenemos varios hijos, en realidad, pero los dos se crían iguales, los dos les damos la misma educación. ¿Por qué les cuesta tanto? Porque mientras a uno lo fácil lo maneja bien, lo cotidiano, a lo mejor un niño con TDA se le complica, pero hay otras cosas que son demasiado buenas y demasiado ágiles para resolverlo. Así es. Muy bien, Clary, gracias. Liliana. Se distrae, como dijo, buenas tardes con todos, se distrae con facilidad, como dijo la compañera, ¿no? No se concentran y al parecer ellos no se dan cuenta de eso. Así es, se distraen con bastante facilidad. Muy bien, Liliana. Kelly. Hipólito. Buenas tardes, saludos cordiales con todos ustedes. Buenas tardes. Lo que les puedo decir del video, no
O sea, para mí es algo nuevo y complejo esto de aquí que estamos viendo, pues estoy en el curso. Pero lo que se puede ver que no es de manera que lo hace de manera intencional, Ok, sino que importante. es una manera involuntariamente. Ujú, O sea, así es, y no significa que él haga las cosas mal, perfecto. simplemente que no hay no hay una comprensión de la parte de él, porque en este caso también se puede dar cuenta que tanto como madre no se da el tiempo de conocer al chico también. Ujú, Bueno, los muy padres bien. en sí. Ok, allí algo que está bien tu intervención, pero algo que quiero rescatar y que tengamos todos en cuenta es que parece que es algo involuntario. Eso lo digo parece porque lo vamos a ir descubriendo en el camino. Blanca, no se escucha casi mi corazón. Aquí me escucha, lo que pasa es que No, no logro escucharte bien, mi corazón. aquí me escucha. Ahora sí te escucho un poco mejor. Yo soy docente en la etapa de ya los niños de 13 a 14 años, ¿sí? Se me está presentando, he trabajado con niños con TDAH y en Ok, particular afecta en las primeras etapas del aprendizaje no abordadas, ¿sí? Claro, los padres está saliendo de las manos el hecho del proceso del aprendizaje, que vienen con dificultades de las primeras, ¿sí? Que sucede ya en el proceso de esta condición les cuesta lo que es la escritura, lo que es la información de palabras. Entonces, como dice el colega, ellos no están no, te conscientes. escucho, disculpa, te escucho así cortado. Creo que puede ser la señal, o no sé si es el audio, mi corazón, pero si no, sí, se escucha mal, no sé si el resto lo escucha igual. Si no, escríbelo para poderlo leer mejor y poderte apoyar. A ver, Coralí, Carolari, perdón. ¿Escucha? Sí, ahora sí, mi corazón, te escucho a ti. Sí, Miss, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿no? Miss, Bueno, yo, la verdad, viendo este video, me hace recordar mucho mi infancia, ¿no? Yo tengo 37 años y si bien antiguamente, se podría decir hace muchos años atrás, la medicina como que no estaba tan avanzada como ahora. Y como que esto del TDAH o del TDA, pues no estaba tan resaltado, ¿no? Eh, mi mamá me cuenta, dice que cuando yo era niña, estaba en la primaria, cuando comencé la primaria, me cuenta, dice que la profesora mucho le decía que yo era muy juguetona, era muy distraída. Entonces, yo toda la primaria tuve muchas complicaciones. Incluso llegué a repetir un grado. Nunca me sentí entendida. Pero si me decían para jugar, era la número uno. Si me decían para bailar en el Día de la Madre, el Día del Padre, ahí estaba adelante. Si me decían para dibujar, ahí estaba. Em, para liderar, ahí estaba. Pero si era matemática o comunicación, todo lo que determinaba quizás quedarme quieta en una silla, se me dificultaba mucho cuando era niña. Para eso, pues los profesores nunca, yo a lo menos sentí que nunca me entendieron. Incluso como le cuento, llegué a repetir un año y todo eso hacía de que mi autoestima aún bajara en mí y ¿cómo se llama? Mi confianza en mí disminuyera, ¿no? Cuando, cuando yo entré a la secundaria, bueno, tuve un cambio de colegio porque me mudé y cuando yo ingresé a la secundaria, yo sentí que había, no sé qué había, en realidad yo misma no entiendo, pero yo sentí, y bueno, y ante mi familia también se dieron cuenta que había dado un giro de 360 grados. Ok.
ya no estaba la Carito, que no quería estudiar, o la Carito que traía malas calificaciones, o la Carito que siempre tenían que estarle diciendo ahí, estudia, estudia, ¿no? Me volví muy competitiva en mi aula, no solamente académicamente, sino físicamente. Me gustaba resaltar ante todos, ¿no? En mi persona, en mi uniforme, en la blusa, en todo, hasta en el peinado, ¿no? Tanto así que llegué a ser hasta brigadier general en quinto de secundaria. Entonces, yo me imagino que la madurez habrá llegado a mí, que pues cambió todo, ¿no? Ok. O Ajá, sea, y aún esos síntomas desaparecieron por completo. no puedo decirlo por completo, señorita, porque yo aún yo tengo pues ya 2 niños, ¿no? Y me interesa pues todo esto porque quiero saber más. Yo siento que tengo, como esos no desaparece, siento que tengo TDAH, pero por la madurez que yo tengo, o sea, lo Ujú. sé llevar porque Ok, aún yo sigo siendo inquieta, ¿no? Tengo que estar en deporte, tengo que estar aquí en mi casa, si ok, no me canso muy difícil, soy muy perfeccionista, ¿no? Y ok. entonces eso quería aportar, Miss. Perfecto, mi corazón. Buenísimo porque mencionas algo que sí me interesa y ustedes van a decir, Miss, pero avance con la clase, por favor. No, es importante lo que nuestra compañera nos está compartiendo. ¿Por qué, chicos? Porque sí, efectivamente, un TDAH no identificado, no diagnosticado puede traer consecuencias como un autoconcepto o una dismorfia del autoconcepto, es decir, una idea errada de lo que soy yo mismo, ¿no? Y esto puede traer por consecuencia problemas en lo que es la parte de autoestima. Y esto trae, si sigue así, consecuencias en otros ámbitos. Sí, no significa que va a desaparecer el TDAH, no desaparece, pero sí se utilizan las herramientas adecuadas, podemos conseguir regularnos, autorregularnos, autogestionarnos bastante bien y ser bastante funcionales dentro de las cosas, las actividades y las necesidades propias de la vida, ¿ok? Por acá hay varios mensajitos y sé que todos queremos participar, sin embargo, quiero compartirles lo que es parte de la información, cómo funciona un poco el cerebro de una persona que tiene TDAH. Como bien nos comentaban algunos compañeros, no es algo como que, bueno, yo quiero interrumpir la clase, yo quiero moverme para cansarte, no. Generalmente una persona con un TDAH, hay distintos niveles también, suele ser bastante agotadora. Es como muchas veces escucho en lo social que dicen, uy, no, pero es que nunca se le acaba la batería. Sí, así suele ser una persona con TDAH, pero cuando se le acaba la batería es en el momento menos esperado, en el momento menos indicado, o sea, pueden pasar tantas cosas que realmente pueden afectar a esta persona, ¿sí? O sea, es como que ya quiero que te apagues, pero cuando se apaga, muchas veces, uy, pero ¿qué pasó? Quiero que vuelvas a ser tú. Por allí que pasan esas situaciones y sí hay que evaluar en qué contextos ocurre. Entonces, el TDAH definitivamente tiene y cuenta con un déficit. Ya voy a leer todos los mensajes que están compartiendo, chicos, porque sí me interesa bastante la interacción y espero, por favor, que esta misma interacción y esta misma dinámica de querer participar y querer contar y querer asociar y preguntar se dé hasta el último día de clases, ¿ok? Muy bien. Chévere, entonces tenemos que sí tiene un déficit. ¿En qué tiene un déficit el TDAH? A nivel neurológico, en lo que son nuestras, a nivel cerebral, en lo que son nuestras funciones ejecutivas. ¿Y qué es eso de funciones ejecutivas? Son aquellas funciones que nos permiten poder concentrarnos, que nos permiten regular las emociones. Ya vamos a comprender un poquito más adelante de ellas. Y también tienen un déficit en lo que es el procesamiento de la información. ¿Quiere decir que tienen un problema de aprendizaje? No necesariamente. El TDAH no es igual a un trastorno en el aprendizaje. Hay personas que tienen TDAH y que a su vez
¿Tienen una dificultad de aprendizaje? Sí, pero entonces, ¿por qué normalmente quien tiene TDAH suele tener dificultades en las notas? A veces no es por falta de comprensión, a veces no es por falta de memoria. Muchas veces tiene que ver con el tema de la atención, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, hay una afección a nivel de la memoria, no es directamente como un trastorno a nivel de la memoria, sino de la función ejecutiva de la memoria, que suele darse con la memoria inmediata, ¿ok? Entonces, hay algunas funciones como lo es la activación, donde vamos a encontrar dificultad, para poder organizarse. Solemos encontrar entonces personas que tienen TDAH que les cuesta muchísimo establecer un orden. Y viene otra persona que no tiene TDAH y le dice, oye, pero ¿qué te cuesta? Ordena eso. Y la persona con TDAH te dice, pero es que ya lo ordené. Que sí, ya lo ordené, pero que ese es el orden que puede conseguir. Se le hace muy difícil organizar afuera, organizar adentro. Y cuando hablo de organizar afuera, hablo de usted le pide a una persona con TDAH que le organice una casa y no va a quedar como espera la persona que no tiene TDAH. Y usted le pide a una persona con TDAH que organice una fiesta y seguramente se va a saltar algo, ¿ok? Que organice un pensamiento, que organice una idea, les cuesta bastante. Establecer prioridades. De repente usted puede decir, oye, pero es más importante que tú agarres y te bañes primero. Entonces la persona de repente que tiene TDAH llegó, se midió la ropa, vio cómo le queda y a lo mejor hasta se le olvidó bañarse. ¿Ok? Así de drástico puede ser. ¿Ok? Muy bien. Activarse para trabajar. Muchas veces una persona con TDAH, conseguir esa motivación, conseguir ese impulso para iniciar el día les cuesta un montón. ¿Ok? Les cuesta muchísimo. Entonces, por allí hay que estar bien atentos. El foco tiene que ver con la parte de la concentración, establecer una concentración, no solamente iniciar, o sea, no solamente es comenzar a concentrarme, a veces también lo más difícil es mantener la concentración durante un periodo largo de tiempo. Cambiar la atención. Estamos en clase y comenzamos a ver matemática y enseguida entró comunicación. O sea, ese cambio abrupto de un lugar a otro para volver a establecer la atención cuesta muchísimo, ¿ok? En el esfuerzo hablamos de lo que es regular el estado de alerta. ¿A qué hablo con estado de alerta? Con estar atento a todo lo que pasa, a todo lo que se mueve, al propio movimiento de sí mismo, ¿ok? Entonces, por allí tenemos que estar bien atentos, que también es otro foco de atención por allí, a ver, en cuanto a las funciones ejecutivas. Mantener el esfuerzo. Mantener el esfuerzo, ¿por qué? Porque se aburren. Les causa aburrimiento a aquellos que les parece difícil. Y ustedes pueden decir, pero si es algo tan sencillo, solo necesita atención. Eso les causa un aburrimiento terrible, ¿ok? Procesar la velocidad. Para una persona con TDAH pueden ir muy lento, que no es lo común, o pueden ir muy rápido, tanto cuando hablan, como cuando accionan, como cuando toman decisiones, y eso está un poco relacionado con la parte de la impulsividad, ¿ok? En la parte de la emoción, el control de la frustración y moderar sus emociones. Así como también les cuesta procesar la velocidad, les cuesta procesar la intensidad de las emociones, no llegando a la agresión. Ojo, por allí leí, no crean que no leo lo que me han escrito, por allí leí a alguien que nos comentaba que en ocasiones suelen ser agresivos. No, el TDAH no guarda ninguna sintomatología de agresión, ¿ok? Si el niño con TDAH o aparentemente TDAH es agresivo, tenemos que ver si hay una comorbilidad, que eso lo vamos a ver en la clase número 4, o si definitivamente hablamos de otro trastorno, que también lo vamos a ver en la clase número 4. Memoria. El uso de la memoria funcional se les hace sumamente difícil. Usted llega y le dice,
de repente usted es adulto con TDAH, usted llega y le dice a su esposo, oye, es que tú sabes que a mí me encanta, me gusta tanto tener una peineta de color amarillo, o sea, me parece tan maravillosa, yo anhelo una peineta de color amarillo. Entonces su esposo llegó y se fue a comprar la peineta de color amarillo y llegó con una caja para guardar los lentes de color azul. Pero no era lo que me habías dicho que te gustaba. No, yo nunca te hablé de... No, pero no me dijiste... No tiene nada que ver, ¿ok? O de repente se olvida del cumpleaños de su amiga. O de repente hasta del hijo. Ay, pero si hoy está cumpliendo año mi hijo. Esas cosas le pasan a una persona con TDAH. Ojo, no tiene nada que ver con las cortinas de humo o los gaslighting por allí, ¿ok? Tener acceso a los recuerdos. Oye, ¿te acuerdas que ayer te dije que hoy íbamos a irnos a tomar un café? No lo memorizó, no lo registró, porque no era de su interés, porque no le gusta el café. ¿Me explico? Regular las acciones. Por ejemplo, acá también guarda bastante relación con lo que es la parte de la impulsividad, ¿no? Jugar en un momento que es impreciso, que no es adecuado, moverme de un lugar a otro en un lugar que no es adecuado. O sea, todas estas acciones guardan relación con la parte de la impulsividad también. Estas funciones ejecutivas van así en secuencia, una lleva a la otra y la otra no tiene nada que ver. Esto es una mezcla. Esto es, a ver, quiero decirles una frase, pero es muy coloquial en Venezuela, no sé si se entiende en todos lados. Esto es un arroz con mango. Comas un arroz con mango, o sea, un desastre. ¿Ok? Entonces se mezcla activación con memoria, con acción. Pueden haber múltiples combinaciones. Puede estar en una persona un déficit en las funciones ejecutivas de todos los tipos, sí. Puede estar en una persona un déficit en las funciones ejecutivas de 3 tipos, sí. De 2, de 1, de 5, sí. Varía dependiendo de cada persona, ¿ok? Pero esto ya viene como que preestablecido de una u otra manera. Para que nos hagamos una idea un poco más precisa, igual yo les dejé por acá algunos pequeños ejemplos, que pueden ser dificultades para comenzar o completar tareas. Otras personas pueden tener dificultad para priorizar tareas, olvidar lo que acaba de escuchar o leer. Entonces yo llego mañana, el miércoles, perdón, y les digo, a ver chicos, ¿recuerdan que les hablé de las funciones ejecutivas? ¿Qué? ¿Qué funciones ejecutivas? ¿Ok? Dificultad para seguir instrucciones o una secuencia de pasos, pero no es porque yo me opongo a las indicaciones que me dan, es porque se me olvida. Es que usted a un TDAH no le puede decir, oye, mira, vas a entrar a la clase, vas a hablar del TDAH, vas a hablar de las funciones ejecutivas sin usted darle un material, porque llegó y terminó de hablando de la comorbilidad el día de hoy. Yo con TDAH, sin las diapositivas, les estaría hablando de comorbilidad. Y mezclando la comorbilidad con la sintomatología y me fui por todos lados y terminamos de hablar de un montón de cosas que no correspondían al tema de hoy. ¿Me explico? Otro de los aspectos, sentir pánico cuando tienen cambios de rutinas, ¿ya? Puede ser eso, no se da en todos, se da en algunos casos. Tener dificultades para cambiar el foco de atención de una actividad a otra, esto ya se los había mencionado, emocionarse demasiado o incluso parecer obsesionarse con algunas cosas. Tener problemas para organizar sus pensamientos, ¿ok? Esto de obsesionarse con las cosas va un poco relacionado a lo que ahora llaman hiperfoco, ¿ok? Dificultades para recordar dónde pusieron sus pertenencias, gente que llegó, olvidó las llaves del carro dentro del carro y salió a comprar a la farmacia y tenía que regresar a llevar la medicina. Tener problemas para administrar su tiempo. Resulta que, típico en las personas adultas, oye, yo quiero ser puntual. Perdón. Yo quiero ser puntual, pero resulta que me organicé y tengo todo súper bien planificado, pero como supuestamente tengo tiempo, llegué y me preparé un café y cuando voy a ver ya estoy contra el tiempo por 20, 30 minutos y hasta una hora. ¿Ok? De una u otra manera es como que perdieran la noción del tiempo, pero es porque están disfrutando de una actividad que les genera placer. Y quiero que memoricen esta palabra, placer, porque esa palabra
guarda una relación grandísima dentro de lo que es la función neurológica en el TDAH, y eso lo vamos a ver en la clase 2. No les puedo decir todo hoy, chicos. Vamos a leer un poquito de... Ajá, Nos dice Sonia que ella ha tenido varios alumnos con esos problemas y que también ha tenido niños con autismo. ¿Qué diferencia se le puede dar a ellos? Bueno, eso lo vamos a ver también en la comorbilidad, pero de una vez para que tengan una idea. Una de las diferencias más importantes dentro del TDAH y el autismo, hay varias, es que el niño o los niños que tienen o las personas que tienen TDAH sí guardan un interés social, sí tienen interés en socializar, mientras que las personas con el trastorno del espectro autista definitivamente no tienen un interés social, ¿ok? ¿Desarrollan para aprender a socializar? Sí, pero no tienen un interés social neto. Disfrutan mucho de estar, ¿ok? ¿Y cómo hacemos para diferenciar por problemas de conducta los problemas? Me encanta cuando hacen esas preguntas. Muy bien, Elizabeth. Para diferenciar problemas de conducta, de comenzar o cambiar de tarea. Ok. Cuando me hablas de los problemas de cambiar o comenzar, ¿te refieres necesariamente al TDAH o te refieres nada más a esa conducta específica? Eso es importante saber. Una cosa es los trastornos de conducta y otra cosa son los trastornos del neurodesarrollo. El problema de conducta viene por una estructura no sólida, ¿verdad? Que se ha venido desarrollando por problemas incluso a veces que tienen una relación emocional y han generado estos problemas conductuales o por otros motivos y funcionan distinto. ¿Ok? Funcionan muy diferente. Una de las cosas como podemos identificar entre un problema de conducta y un problema del neurodesarrollo, en el caso del TDAH específicamente, porque en el espectro autista sí se pueden evidenciar episodios de agresión, es la agresión propia, ¿no? Cuando yo veo acciones de agresión, puedo creer que tengo que descartar un trastorno de conducta, ¿ok? Cuando tengo eso o una comorbilidad, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, con respecto a las funciones ejecutivas se dan en nuestro procesamiento neurológico, ¿ok? Se dan en nuestro cerebro. ¿En qué partes? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en los factores neurológicos, ¿ok? Muy bien. Nos queda claro que el TDAH se da propiamente por un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Queda claro eso? ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Sí, Miss, disculpe, por ratos estoy captando, donde dice usted que los TDAH no son hiperactivos, o creo que usted dijo agresivos, ¿verdad? Agresivos, no. TDAH sí puede tener hiperactividad. Hiperactividad e impulsividad no es igual a agresividad. No tienen rasgos agresivos, a menos que tengan o una comorbilidad o que efectivamente no sea un TDAH y sea un trastorno diferente. ¿Ok? Ok, porque tenía como experiencia un niño con problemas de atención y Ok. concentración, entonces, pero a la vez este niño era demasiado hiperactivo y se molestaba con mucha facilidad y gritaba, no pegaba, no golpeaba, Ok. pero sí empezaba a gritar, se molestaba rápido cuando tú le tratabas de corregir, ¿no? Y el lenguaje también no se le podía entender, pero sí tenía la capacidad de, ¿cómo le digo? Aprendía, pero creo que el día siguiente otra vez se olvidaba. Ok. Entonces, Ahí eso. estamos hablando de que hay que hacer un descarte de varias cosas, porque me estás hablando de, hay impulsividad, hay falta de control de impulsos y de tolerancia a la frustración, ¿verdad?
que puede ser propio, pues no llegaba a agredir como tal propiamente, entonces sí podríamos creer que es un TDAH, pero no tiene nada que ver con que tenga un trastorno del lenguaje. Entonces hay una comorbilidad, allí hay varios trastornos en conjunto que hay que ubicar y eso sí puede generar conductas agresivas, ¿ok? Pero el TDAH propiamente no es agresivo. Ok, Sí, gracias. Consulta, buenas noches. Buenas noches. Le habla Marianela Navarro. Los niños que tienen el TDAH, si bien es cierto, yo actualmente estoy como auxiliar de primer año de primer grado de primaria. Tengo un niño, que entre comillas, según la mamá, dice que tiene el TDAH. Por las características que yo he estado observando, sí lo tiene, ¿no? Pero pienso yo que tiene asociado otras cosas más. El niño no habla fluidamente, ¿sí? Es un poco impulsivo, no mide su fuerza, no mide peligro, no respeta turnos, es intolerante porque a partir de las 10, 11 de la mañana ya no tolera estar en el salón de clase. Otra de las cosas que he observado en él, tiende mucho a querer pegar a sus compañeritos, ¿no? Entonces, si no hay un control en él, tengo que estar yo prácticamente enseñando personalizadamente al niño, ¿no? Y cuidándole para que no pueda causar daño a uno de los compañeritos que son pequeños también, ¿no? Entonces mi pregunta era la siguiente, ¿no? Si bien es cierto, como yo veo acá, ¿no? Atención, hiperactividad, impulsividad, pero este niño también es un poco agresivo, porque en eso de su jugar, del estar con sus demás compañeros, no mide fuerza y incluso lo puede empujar, lo puede golpear, ¿no? Como por ejemplo el día de hoy tenía un lápiz y yo le decía que lo dejara el lápiz, le pedía, ¿no? Y en una de esas agarra y me hincó con el lápiz, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es consciente del daño que pueda ocasionar. Yo tengo bastante paciencia con él, me siento con él, hago las clases más personalizadas con él, pero tiene un límite, o sea, tiene un tiempo de tolerancia, ¿no? A partir de las 10, 11 de la mañana ya no tolera, ya no quiere salir, jugar, saltar, brincar, no escucha, ¿no? Entonces, ese era lo que yo quería compartir con usted. ¿Cómo podría yo manejar aún mejor, con mayor eficacia, esa situación dentro de clase? Ok, creo que les dije que las recomendaciones eran en qué número de clase. ¿Te acuerdas, Marianela, en qué clase vamos a ver las adaptaciones y las recomendaciones? 4 creo. En las 5. Ah, ¿Ok? En las 5 vamos a verles esas recomendaciones. Lo que sí, tienen que ubicar bien los tiempos, pueden manejar de repente pausas activas. Ya luego vamos a darles otras recomendaciones, pero para que no se vayan sin respuesta, traten de manejar pausas activas. Si el niño presenta agresión, no es por el TDAH, ojo, ¿ok? Ahora, ¿cómo se puede enseñar según tiene un nivel de niño fronterizo leve? Ya, sí, aquí ya nos estamos yendo a la parte neurológica, sí. Aquí nos menciona lo que Sonia nos habla, definitivamente guarda relación con el TDAH. Entonces, sí, efectivamente, los chicos, que también lo preguntó alguien más, los chicos que tienen TDAH tienen 3 niveles. Esos niveles los vamos a conocer el día que vamos a hablar de la sintomatología. Ahora, ¿qué pasa acá? Sí, hay una afección en la corteza prefrontal, por eso les llaman que es fronterizo, ¿ok? A nivel médico se les dice fronterizo. Entonces, sí, definitivamente, sí es leve, entonces, bueno, es algo bastante manejable. Sin embargo, presenta dificultades. No necesariamente el niño tiene dificultades de aprendizaje.
¿Puede tener TDAH y puede tener dificultades de aprendizaje? Sí. ¿Puede tener TDAH y problemas de conducta? Sí. ¿Puede tener TDAH y rasgos de autismo? También. ¿Puede tener TDAH y tener autismo? También. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero está muy bueno. Ahora, con respecto, Marianela, a la pregunta que me hacías, me gustaría que la tengas allí presente y que me la recuerdes en la 5ª clase para tomar el caso como un referente. ¿Ok? Si puedes, la escribes y la tienes por allí marcadita para que no se te olvide a ti tampoco. Muy bien. ¿Cómo hacemos para diferenciar por problemas de conducta? Esto creo que un poco les mencioné antes. Ahora, para un refuerzo de qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un síndrome de falta de atención, hiperactividad e impulsividad, ¿sí? En la clase de la sintomatología vamos a especificar muy bien qué es hiperactividad, qué es impulsividad, qué es falta de atención. A menudo son olvidadizos y suelen cometer errores por descuido, ¿ok? No cometen errores porque tienen un problema de aprendizaje, cometen errores por descuido, ¿ok? Ojo con eso. A ver, no tiene problemas de conducta, pero acabó el colegio, pero le da miedo exponer porque se demora en escribir cuando dicta. Bueno, ahí hay que ver otra cosa. Si se demora escribiendo es porque puede que haya otra cosa o es propio del desinterés en hacer esas actividades. Hay que evaluar bien. No todo tiene una respuesta inmediata y luego en el proceso que vamos viendo las clases vamos a ir entendiendo por qué no es tan sencillo diagnosticar y por qué no todo el mundo puede diagnosticar. ¿Ok? Muy bien. Algo importante a considerar, chicos, es que hay vamos a llamarle 3 tipos o 3 predominancias, que es el nombre correcto, de TDAH. El tipo o predominancia de TDAH con predominancia inatenta, a eso apréndanselo, porque eso es pregunta de examen. TDAH con predominancia inatenta, TDAH con predominancia hiperactiva e impulsiva y TDAH con predominancia combinada, ¿ok? Están esos 3. Ya luego vamos a conocer un poquito más a profundidad de ello. Propiamente según el manual de diagnóstico. El manual, el que yo utilizo, el básico que utilizan psicólogos, psiquiatras, neurólogos, es el DSM-5, ¿ok? Y también está el CIE-10 y el CIE-11. El TDAH, según este manual de diagnóstico, se caracteriza por un patrón, es decir, un patrón persistente, ¿sí? Un modelo, un patrón persistente de inatención, es decir, de falta de atención, y o hiperactividad, impulsividad, que va a interferir, es decir, interfiere con el funcionamiento o el desarrollo que no es propio de la edad del niño o de la persona, ¿ok? A ver, chicos, porfa, mi corazón, tu audio, listo, muy bien. ¿Queda claro? Porque yo no puedo decir que un niño de 5 años que está experimentando recién la vida, se sube acá, se trepa allá, maneja cierto nivel de inquietud o incluso a los 7, 8 años, ¿ok? Donde quieren correr, donde quieren, o sea, no todo puedo atribuirlo a un nivel de hiperactividad. Va a depender de ciertas características que salgan del nivel de desarrollo. Si eso está fuera de su nivel de desarrollo, fuera de su propia edad, y esto interfiere con su cotidianidad, con su vida, con su funcionamiento, allí sí podemos evaluar y considerar un posible TDAH, ¿ok? Igual les coloco también el concepto de lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es muy similar en el CIE-11, que es otro manual de diagnóstico, válido, vigente. Describe el TDAH como un trastorno del neurodesarrollo, como les dije al principio de la clase, con síntomas de inatención, hiperactividad y o impulsividad o ambas. Ahora, ¿por qué me pone, profe, el mismo concepto?
¿Por qué el DSM-5 no dice neurodesarrollo? Sencillo, cuando usted se va al DSM-5, lo primero que aparece es trastornos del neurodesarrollo y dentro de ese bloque es donde está el TDAH. Entonces ya es más que evidente que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? ¿Cómo ha evolucionado? Uy, pero esto del TDAH es una moda. DSM-5 son los manuales de diagnóstico, ¿ok? DSM-5 y el CIE-11 son manuales de diagnóstico. Uy, pero esto es una moda, esto es nuevo, esto ahora es que todo el mundo dice del TDAH, el espectro autista, el TDAH, ahora todo el mundo es TDAH, ¿no? Por ahí yo he escuchado bastante en lo social esto. Como nos preguntaba Soraya, una pregunta bastante oportuna y precisa, de acuerdo al tema, definitivamente nosotros no podemos atribuir síntomas que no están allí. No podemos. No, pero es que yo creo que esto pertenece. No, si eso no está en el manual de diagnóstico, yo no lo puedo atribuir. Por muy experta que yo sea. ¿Ok? Muy bien. ¿Desde cuándo se habla de TDAH sin decirle TDAH? Desde el DSM-2, que fue donde se introdujo el término reacción hipercinética de la infancia. A eso hacía referencia a lo que hoy llamamos TDAH, ¿ok? En 1980 hubo un cambio y se comenzó a llamar trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? Luego en el DSM-4, con ese estudié yo, y luego me tocó estudiar el DSM-5, hablábamos de introducción de subtipos. Entonces seguíamos con el mismo nombre anterior, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y hablábamos de subtipo inatento, subtipo hiperactivo impulsivo y combinado. Pero es lo mismo que usted nos acaba de mencionar que sigue estando, ¿sí? Hay algunos cambios. En el DSM-5, a partir del 2013, se dieron algunos ajustes a los criterios diagnósticos y al reconocimiento de la persistencia en adultos, ¿ok? ¿Por qué? Porque pareciera que si los síntomas, es que eso lo van a ver en las clases de sintomatología, pero les adelanto que en el adulto la sintomatología debe cumplir por lo menos con 5 aspectos para poder atribuirle el TDAH, a diferencia de los niños que requieren 6 ítems, ¿ok? Y que el adulto definitivamente tuvo que presentar los síntomas desde la infancia. Si no presentó los síntomas, no se puede calificar como TDAH. Las preguntas sobre eso las vemos en la clase de sintomatología. Ok. A los 12 años, ya. Eso lo vamos a ver en sintomatología, pero en realidad los síntomas deben presentarse antes de los 13 años. Si no, no se puede clasificar como TDAH. No necesariamente, es que no puede haber, o sea, un solo síntoma no es determinante para definir si el niño es TDAH o es autismo, porque no es lo único que hay como trastornos, o sea, no hay 2 diagnósticos nada más que podemos hacer, hay que hacer toda una evaluación. A ver, les comento brevemente para que tengamos un mayor alcance, una mayor idea de esto. Para yo poder estructurar un diagnóstico, yo primero tengo que hacer una historia clínica. Para yo hacer esa historia clínica, yo necesito coger toda la información desde que ese niño estaba en el cuerpo de su madre. Yo tengo que recoger la información prenatal, perinatal, ¿ok? Todo, yo necesito toda la información. Los hábitos de los padres los necesito. Yo necesito conocer de la estructura familiar. Yo necesito saber cómo funciona este chico en la casa, en el colegio, en lo social. ¿Me entienden? Porque no es tan fácil. Y no solamente eso, el diagnóstico es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir multidisciplinario? Alguien que si de repente por ahí tiene familiaridad con el término, que nos ayude
A ver, si no después yo se los aclaro. Que si no presento de adulto, entonces en adultos la falta de sueño, olvidan las cosas, depresión, desinterés. La depresión no es un síntoma del TDAH, chicos. Ok. Me refiero a, en el adulto, si no lo presentó la sintomatología del TDAH cuando era niño, seguramente se debe a que lo que tiene el adulto es otro tipo de afección, de trastorno, de situación, ¿ok? El TDAH se puede diagnosticar desde los 2 años, sin embargo, no suele diagnosticarse a esa edad, a menos que esté demasiado evidente y que esté muy bien sustentado. Normalmente se diagnostican entre los 5 y 6 años, ¿ok? Ahora, el diagnóstico se puede hacer a cualquier edad. Mientras más edad tengo, más es el diagnóstico, sí, definitivo. ¿Ok? O sea, cuando soy adolescente, cuando soy adulto, se comienza a poner un poquito complicado el diagnóstico. ¿Ok? Y luego van a entender por qué. Ok, para que nos dé el tiempo, luego les comento de lo que es algunas similitudes y diferencias que hay dentro de los manuales de diagnóstico, ¿ok? Para poder hacer una identificación. Yo sé que ustedes quieren ver y quieren escuchar, uy, ya dígame la sintomatología, deme la respuesta, deme qué hago con esto. Ustedes quieren todo eso. Pero chicos, tenemos que ser pacientes. ¿Por qué? Justamente no podemos hablar de todo el tema en un solo día. Yo no les puedo decir, sería incluso antiético que yo les diga, ah, sí, claro, ese niño lo que tiene es TDAH, cuando yo no tengo una historia, cuando yo no conozco la sintomatología del niño, ¿ok? Entonces, poco a poco vamos a ir conociendo y lo que ustedes tienen como información, que es valiosísima, lo que he leído, wow, es valiosísimo la información que ustedes tienen, ustedes van a ir sacando sus propias conclusiones, descartando, ¿ok? Y con eso ustedes van a tener un soporte para referir al especialista. Docentes no pueden diagnosticar. Por favor, tampoco lo usen como etiqueta, ¿ok? Toda la información que nos llevamos, usémosla con responsabilidad, porque todo lo que nosotros sacamos de acá puede afectar a otra persona, a otro ser humano, ¿ok? Mucha responsabilidad con la información que se están llevando, chicos. Yo siempre he dicho que la promoción de la salud mental tiene que estar en todo. Muy bien. Les voy a compartir un videito, Virginia, mientras que les busco el video. Te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono, Virginia. Buenas, ¿ya me escuchan ahora sí? Sí, mi corazón, te escucho. Buenas noches. Yo quería contar algo a lo que usted acaba de decir y es muy bueno que usted haga reflexionar a todos acerca de esa situación porque yo viví una experiencia poco agradable con una docente, con el niño que yo estaba trabajando. La docente no fue muy prudente al momento de decir algo acerca de el estudiante que tenía diagnosticado autismo. Hizo comentarios en los que etiquetaba al niño y también insinuó algo sobre el tema de sacarlo de su zona de confort, cosa que no está permitido, no se debe hacer si tú no eres un profesional en lo que sería el área de la psicología, psicopedagogía o psicólogo infantil. La maestra, por lo que yo tenía entendido, no tenía mucho conocimiento acerca de la condición del niño e incluso llegó a insinuar que el niño no está progresando porque dejó de verla. Porque dejó de, o sea, ¿cómo así dejó de verla? En el caso del niño, hubo una temporada en la que él ya no quería verla directamente a los ojos, sino que miraba para otros lados, pero el niño estaba escuchando la clase.
pero la maestra exigía que el niño la mire fijamente. Incluso intervino la terapeuta y le dio la explicación en una charla que tuvieron, pero Sí, desafortunadamente... complicado. Un niño, uno de los síntomas Exacto. presentes más comunes es que no fijan la mirada. Exacto, y se le explicó acerca de los términos, el DSM-5, pero la maestra no aceptaba. O sea, en esa parte yo considero que no tuvo empatía hacia el niño y habló con la mamá acerca de esa situación, insinuando a que el niño, eso ya era una señal de que estaba retrocediendo y que no había progreso. Cogió una También es información. otro síntoma del autismo el que ellos pueden avanzar y regresar. Así es. O sea, fíjate, tenía frente a ella, obviamente no es su culpa no poderlo ver porque, bueno, no ha estudiado para ello. Sin embargo, tenemos que siempre, tomando tu palabra y retomando lo que les decía, tenemos que tener la apertura a las diferencias que ya son, digamos, más tangibles. Yo le llamo a que nosotros trabajamos con operaciones intangibles, ¿no? Los psicólogos y los psiquiatras también. ¿Por qué? Porque no el neurólogo, porque el neurólogo tiene el acceso directo al cerebro, ¿no? Es un poco más tangible, ¿no? El trabajo de ellos. Sin embargo, el docente también juega un rol allí bien importante y vamos a ver, quiero ponerlo no tan drástico, pero sí un poco drástico. No se formó un vínculo de manera adecuada, se puede decir. Cada etiqueta y cada manejo inadecuado, digamos que deja una cicatriz, una herida, que normalmente, no sé si ustedes saben cómo son las heridas que son profundas en la piel, una herida de una cesárea, por ejemplo, nunca termina de sanarse, ¿no? Se sana por fuera, pero por dentro queda siempre por allí, por lo que es húmedo, ¿no? Entonces, ustedes me van a decir, oye, pero ¿qué tal metáfora nos ha puesto? ¡Qué drástica! Sí quiero que sepan de que es así de drástico como nosotros impactamos en los chicos. La verdad, impactamos bien fuerte. Y es verdad lo que acaba de decir, porque a raíz de esos comentarios, la mamá, cada vez que uno tenía que hablar acerca del progreso y qué parte se notaba que el niño se debía trabajar más, uno tenía que tener un tino con las palabras, porque ella se notaba que enseguida, o sea, que las palabras de la maestra le impactaron tanto, porque yo no pude escuchar todo lo que sucedió, sino una parte. Le impactaron tanto a tal punto que cuando yo tenía que informarle ciertas cosas a la mamá ya era como que abría bastante los ojos y estaba como a punto de llorar. Por eso yo al momento de decirle ciertas cosas era súper cuidadosa. Claro, también hay cosas que de repente la docente tenía capaz esa intención, ¿no? O sea, yo no veo mal el hecho de que, oye, mira, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en sacarlo en la zona de confort. Eso está bien, pero eso es algo que se trabaja de forma progresiva, ¿no? Entonces, por eso digo, no creo que su intención del todo estuviese mal, pero a veces el no tener una mala intención, pero no tener acceso a recomendaciones puede limitarnos. Entonces, vamos a ver ahorita, vamos a volver al TDAH. Sí es importante la reflexión. Gracias, Virginia, por complementar. Sin embargo, también es importante que tengamos en consideración hasta qué punto puedo llegar yo y cuando tengo que, oye, si yo veo estos aspectos, como por ejemplo ese caso de que Virginia nos comentaba, como el que ustedes también mencionan, sobre esas dudas de, oye, pero es que este chico tiene esa hiperactividad, este chico se mueve, no para y encima es agresivo. Eso es algo que muchas veces, no solamente con un trabajo escolar, vamos a modificar, que también requiere de un acompañamiento profesional a nivel de la salud mental, ¿ok? Muy bien, chicos. Vamos a ver este video para que podamos, porfa, silencien sus micrófonos para que puedan apreciar el videíto. Fernanda, muy bien, excelente. Uy, Dios mío, pero qué éxito, de verdad, de grupo. Espero que así sean todas las clases. Después vemos qué premio les damos a los que participen. Bueno, la diferencia es en cómo se expresa. No deja de ser lo mismo, ¿eh? Es un trastorno de las funciones ejecutivas,
Lo que decimos que es un TDA es cuando hablamos de un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, pero el predominio es inatento. ¿Esto qué significa que el predominio es inatento? Pues que lo que está más afectado son las funciones de concentración, las memorias a corto plazo, que son estas memorias que a los niños se les va la olla. Y de repente le he repetido 8 veces que tiene que hacer algo, que tiene que coger algo, el niño no lo hace en el momento, se lía con otra cosa, pero claro, cuando se lía con otra cosa, ocupa esta memoria con esa información y se olvida de lo que le acabas de decir, y se lo ha dicho 8 veces. Tienen afectados los sistemas de organización, de planificación, de perseverancia, pero el perfil inatento no tiene especialmente afectado o disfuncional las regiones de inhibición, por lo tanto tienen menos impacto a nivel comportamental o de impulsividad, o las regiones de regulación emocional, ¿no? O sea, aquellas cosas que nos permiten hacer la regulación emocional. El TDAH, el combinado, que es muy habitual, que es lo que llamaríamos una hiperactividad en toda regla, ¿no? Estos chicos, aparte de tener todas estas funciones de la organización, la planificación, la memoria a corto plazo o la concentración afectada, además tienen muy afectada la capacidad de inhibición de impulsos y la regulación emocional. Entonces tienen más impacto en cosas relacionadas con la conducta o las relaciones sociales. Esa es un poco la gran diferencia. Los TDA más impacto en lo escolar, los TDAH impacto en lo escolar, aprendizajes por el tema de atención, pero también mucho a nivel social y comportamental. Hola, soy Chiqui, soy mamá de un niño de 9 años con TDAH y yo le he explicado a él qué es lo que le pasa, pero no sé si le queda muy claro por qué se comporta así o por qué muchas veces no retiene las cosas. ¿Tú cómo se lo explicarías para que él supiera lo que le está ocurriendo? Yo lo primero sí que os diría es que no hay edad para explicar el TDAH. Es decir, es verdad que hay que ajustar el discurso a la edad que tienen los niños y la capacidad para razonar un tema como este, pero para mí es fundamental explicarlo, porque es lo que llamamos psicoeducación. Es decir, la primera medida en intervención de TDAH es que las personas que lo tienen sepan identificar qué les pasa y no lo asocien a que estoy loco o que mi cabeza no funciona bien, porque esto es lo que nos refieren los chavales. Yo estoy loco. ¿Por qué no me funciona la cabeza? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Entonces lo que hay que hacer es explicarles. Tengo una compañera que ha elaborado una metáfora y me gusta mucho, lo explica con los equipos de fútbol. Entonces ella explica que el cerebro emocional, el cerebro límbico son la hinchada. Entonces podemos tener la hinchada on fire, ¿no? Es decir, que estos serían los factores de motivación, o podemos tener a la hinchada totalmente fundida, con lo cual están pocos factores ahí de motivación, ¿no? Luego explica que el cerebro cognitivo sería el equipo. Y entonces dentro del cerebro cognitivo hay diferentes funciones, pues tienes los defensas, tienes los centrocampistas, tienes los delanteros, y cada uno lo que hace son una función diferente, tienen un papel diferente en las acciones que tienen que hacer. Y luego lo frontal es el entrenador. El entrenador es el gestor del equipo, el que tiene que trabajar con ellos, el que tiene que coordinar. Y entonces les explica así, les explica con la metáfora del equipo de fútbol, les explica que los jugadores en nuestro caso no es que fallen, es que el entrenador muchas veces no está haciendo bien su papel, no está organizando y planificando bien las estrategias, no hace bien los cambios. Y sobre todo les explica pues, que el tema de la hinchada es fundamental. Entonces, claro, si estos chavales están perdiendo sistemáticamente los partidos, pues tienen la hinchada cada vez menos motivada. Y cuando vemos que tienen la hinchada muy motivada, vemos que funcionan infinitamente mejor, ¿no? Entonces, explicarles sí, cada uno a su nivel. Cuando ya son chavales más mayores, ya nos metemos en el tajo y explicamos desde el punto de vista neurofuncional. Incluso les enseñamos neuroimagen para que ellos entiendan cómo trabaja el cerebro, cómo se activa y qué regiones son las que ellos están trabajando peor y les generan los problemas, pero para mí es fundamental explicarles psicoeducación. Buscas una ATS que centralice, optimice y gestione todo tu proceso de reclutamiento. Ok. Acá sí me escuchan mejor. Ya, perfecto. Fíjense que sí, definitivamente juega un rol muy importante lo que es la parte de la motivación, ¿verdad? En la persona que tiene TDAH. Es un rol importantísimo. Y algo que, como anteriormente les decía, la psicoeducación, no solamente para las personas que rodean a quien tiene TDAH, sino para quien también tiene TDAH, para que pueda conocerse, entender lo que le pasa, es básico, es fundamental, para que pueda aprender a gestionarse a sí mismo y digamos, dosificar esos niveles de motivación que guardan relación con una amiga que se llama dopamina, que vamos a hablar de ella la próxima clase, el día miércoles. Ahora, por acá nos comenta
nos preguntan, me parece una pregunta bastante válida, si el engreimiento excesivo afecta a un niño con TDAH. Específicamente Leticia habla del niño. Asumo que afecta al niño que tiene TDAH, ¿verdad? Si tenemos una sintomatología en la cual el niño se aburre con facilidad, si tenemos un niño que tiene dificultades para recordar, para organizar, y yo engrío al punto de no tener límites claros, de no tener una rutina y una estructura adecuada, definitivamente voy a afectar la sintomatología del niño y se va a incrementar y eso va a traer otras sintomatologías que no son propias del TDAH. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente afecta. Elizabeth nos pregunta si los niños pequeños con TDAH tienen dificultades en el juego simbólico. No, definitivamente no. ¿Se encuentra en el TEA, en el autismo? Sí. ¿Ok? Leticia, levantaste tu manito, mi corazón. A ver, Luisa. Levantaste tu manito. ¿Puedes abrir tu micrófono, Luisa? Ok, chicos, acá que van a encontrar diferencias en lo que es la parte de los subtipos, es algo un poco más, digamos, a nivel de, para los que son psicólogos propiamente, y algunas similitudes en lo que son los manuales de diagnóstico, en el tipo de naturaleza, por ejemplo, la naturaleza del síntoma debe estar presente durante al menos 6 meses, eso igual lo vamos a ver el día que veamos la sintomatología. Si la sintomatología no ha estado presente durante 6 meses consecutivos, ahí tenemos que dudar y tenemos que revisar si puede haber más bien otro trastorno, ¿ok? Tiene que ser, como les dije, en desacuerdo, tiene que ser inapropiado para la edad y tiene que darse en varios contextos. Las estrategias que se utilizan, para que ustedes tengan una idea, alguien preguntaba algo de la terapia cognitivo-conductual, o sea, la terapia cognitivo-conductual no va a diagnosticar, pero sí la terapia cognitivo-conductual juega un rol importante en lo que es el tratamiento de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? En ocasiones se utilizan medicamentos psicoestimulantes. Ojo, esto lo digo así en mayúscula, pero en súper mayúscula, chicos, y es los psicólogos no diagnosticamos, pero sí podemos establecer un diagnóstico, más no medicamos, perdón, quise decir no medicamos. Si diagnosticamos, más no medicamos. Nosotros no remitimos medicamentos. Por eso es tan importante llevar un tratamiento multidisciplinario, ya que el neurólogo va a revisar cómo se encuentra el funcionamiento a nivel neuronal y el psiquiatra va a indicarnos si es necesario algún psicoestimulante o en conjunto con el neurólogo, porque cuando se trabajan los tres en conjunto, psicólogo, neurólogo y psiquiatra, se obtienen mejores resultados, ¿ok? Muy bien, chicos. Por acá vi unos comentarios, vamos a ver. Ah, si el TDAH, oye, Luisa, no te me adelantes. No te me adelantes, pero bueno, sí puede ser heredado. Oye, chicos, ¿por qué me hacen decirles las respuestas de las otras clases? Sí puede ser heredado, luego vamos a hablar con mayor detalle en la siguiente clase de eso, así que espero que no faltes, Luisa, y a todos, ¿ok? ¿El TDAH influye en niños con tema de la alimentación? No entiendo si te refieres a que la alimentación juega un rol importante en el TDAH o cómo es la pregunta muy bien, pero sí definitivamente la alimentación juega un rol importante en todos. En todo ser humano. Entonces, por ende, en el TDAH también juega un rol importante, ¿ok? Muy bien, no te preocupes, Leticia, estás disculpada, ya luego vamos a ver eso. Chicos, los casos, más que nada, me gustaría que los guardemos para la quinta y la sexta clase,
¿ok? Les pediría, les pediría que sean un poco, o sea, bien precisos, ¿sí? Sobre todo si es que no hay un diagnóstico. Lo que pasa es que es un rol muy difícil manejarlo por acá en privado, en público, chicos. Sí, Virginia, es cierto, son muy pilas, ¿para qué? Fue mi interrogación. Está bien, Luisa, perfecto, no se preocupen, mis amores. Yo estoy encantada de que pregunten, de que me hagan adelantarme. Yo voy a decirles, no se me adelanten, no, pero sí adelántense, pregunten. Eso quiero, pero en todas las clases. Muy bien, chicos, me despido porque ya hemos llegado al final de la clase. Nos vemos el día miércoles. El día miércoles vamos a hablar sobre lo que son los factores que pueden generar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y los factores que influyen para que aumente y disminuya la sintomatología. Eso nos va a dar un mayor acercamiento, nos va a ampliar mucho más la perspectiva sobre el TDAH. Y me despido con esta frase de María Montessori, y es, ayúdame a hacerlo por mí mismo. Luego vamos a entender por qué esta frase. Con esta frase iniciamos y con esta cerramos en la clase número 6. Buenas noches.